La Pampa, San Luis, acá está parte de este gran país rural, concretamente, ¿no? Bueno, como les decía, es un gusto, ya hemos iniciado la grabación de este segundo módulo, justamente ustedes saben que hay compañeras y compañeros que eh, viven en parajes muy aislados con una escasísima conectividad, concretamente, ¿no? Hay gente que hace muchísimo sacrificio para poder bajar la clase y alojarla en su computadora. Yo durante toda la semana pasada he estado recibiendo mensajes personales por el WhatsApp y bueno, les he dicho y se los repito ahora, que tranquilas, tranquilos, en la medida que ustedes tienen conectividad, van bajando los materiales, por eso justamente nos tomamos el trabajo de grabar la clase, de cargarla en YouTube, luego pasarla al Classroom, todo el material siempre va a estar disponible y ustedes lo van acopiando, son como un gran silo de granja, que acopia el maíz para todo el invierno y para toda la temporada. Bueno, estos somos en la diplomatura, vamos juntando todo y a medida que van pudiendo, ustedes ya comprendieron, empezaron a comprender un poco la dinámica con la que vamos a trabajar, ustedes leen libremente en sus tiempos, con sus ocupaciones y con sus ritmos, los materiales que cada profesor de módulo, cada profesora de módulo les va acercando. Nosotros, después que termina la clase, sistemáticamente subimos la clase grabada y subimos los materiales indizados del módulo, que no tienen otra función que acercarles justamente sobre la problemática que el profesor desarrolla, contenidos, aspectos conceptuales, experiencias, videos y otros recursos pedagógicos didácticos. La dinámica, como han descubierto ya por la experiencia del primer módulo, es que con estos materiales ustedes, a nivel reflexivo, nosotros simplemente les acercamos unas preguntas que no son para responder, son emergentes para que ustedes reflexionen, nada más, concretamente. Porque la reflexión es situada de ustedes. Nosotros no le podemos preguntar qué es la realidad según el autor tanto. No tiene sentido eso. Es leer al autor, llevárselo, masticarlo y ver qué me sirve de todo esto a mí en mi práctica, en definitiva. Eso que ustedes quieren compartir, lo suben al portfolio, algunas muy avanzadas han hecho ya un portfolio digital, han puesto un drive, bueno, cada uno lo hace como quiere, como puede, como tiene posibilidades. Lo importante es irlos conociendo en sus producciones y así poder ir mirando un poquito, mapeando. Acá estamos junto con las profes tutoras en esta tarea mientras los módulos se van desarrollando y ustedes a lo largo de los módulos, de los 8 módulos, porque el 9 es el del trabajo integrador, van a ir leyéndose a ustedes mismos. Esta es la idea. Y entonces cuando venga el módulo de intervención, que es un módulo de preparación de una propuesta, van a poder tomar esas reflexiones que módulo a módulo han ido rescatando y que les resultan significativas para ver cómo a eso le dan forma de proyecto de intervención en su práctica, en su territorio y en su propia realidad educativa. Ese es el sentido del trabajo integrador. ¿Con qué nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos en este segundo módulo, yo se los ponía allí en el chat del encuentro de la sala de hoy, con las prácticas y los discursos en los territorios rurales, con una profesora que es Cristina Tatá Evangelista, que como yo se las presenté el primer día inaugural,
es una maestra y una directora rural recientemente jubilada, con una larga trayectoria de experiencia en la ruralidad, en la educación rural de San Luis. ¿Y qué nos proponemos? Por lo menos como marco referencial, como ideario con este módulo. Pues bien, analizar en qué medida la historia local, las actividades económicas y culturales que realiza la población donde está inserta la escuela inciden en el proceso de apropiación del conocimiento del niño. ¿Mm? Es decir, ¿qué pasa con este contexto en la escuela rural? ¿Cómo opera este contexto? ¿Hasta dónde opera? ¿Cómo ingresa a formar parte de la escuela, de la cultura cotidiana de la escuela, de la práctica docente nuestra como educador rural? Y a la luz de ese mirar, ese contexto, también pensamos que es importante planificar actividades y organizar espacios donde se favorezcan los vínculos con la comunidad para hacerlos partícipes de la vida escolar. Este es un poco el itinerario que nos hemos propuesto en este segundo módulo, luego de esta primera aproximación en el módulo inicial acerca de un ejercicio reflexivo de qué es la educación rural. Bueno, hoy vamos a bajar un escaloncito más, vamos a caminar un trecho más, un par de leguas, un par de kilómetros, concretamente, unos cuantos pasitos. Algunos se subirán al sulky, otros se subirán al caballo, otros iremos a pie, los que no tenemos ni caballo ni sulky, y en definitiva, vamos a seguir caminando tomados de la mano y vamos a aprovechar la experiencia que tiene Cristina, de toda su práctica docente, de toda su lectura de contexto, de todo su trabajo sobre el conocimiento escolarizado, pero no desde un currículum de la ciencia erudita, sino también en el desafío, porque conocemos la labor que ha hecho Cristina, justamente en ese desafío de ver cómo juega el saber cotidiano, cómo juega la cultura cotidiana con el saber científico, con el saber curricular, a la hora de trabajar los procesos de enseñanza en la escuela rural, ¿no? En definitiva, cuando nosotros trabajamos en la universidad con la práctica docente, ¿no? ¿Qué intentamos transmitirle a nuestros alumnos del profesorado, a nuestras futuras maestras? Cuando vos armés una secuencia didáctica, pensá que en esa secuencia se ponen en juego el conocimiento cotidiano, el conocimiento científico y el conocimiento a ser enseñado. Vos sos como docente ese mago, porque operás la magia en la planificación de la secuencia, de integrar, de producir sinergia, de armar un dispositivo que se llama clase, concretamente. Pero en esa clase advienen, fluyen, confluyen todos estos elementos. La idea es que hoy conversemos con Tatá, para nosotros muy cariñosamente como la llamamos y nos gusta llamarla, sobre estos aspectos. Así que, querida compañera, todo suyo el grupo. Adelante nomás. Hola, buenas tardes, muy contenta de estar acá. Y antes de empezar vamos a hacer un intercambio de pareceres, me gustaría no dejar pasar la oportunidad para pedirles solidaridad con Guadalupe y su familia, la nena que nos está faltando a los sanluiseños, la nena de 5 años
que a esta altura ya estamos pensando que alguien se la llevó, porque la nena no se ha perdido, sola, digamos. Y rescatar algo, porque es posible que Guadalupe en esta instancia ya tenga otra fisonomía, que le hayan cortado el pelito, obviamente cambiado la ropa, pero la nena tiene dos características fundamentales: una manchita de nacimiento por acá y tiene quebrado un diente. Así que cualquier criatura de 5 años que nosotros veamos, que sospechemos, miren, en estos casos es mejor pecar por favor, llamemos a los teléfonos que están a disposición, porque no puede ser que las criaturas se nos pierdan, porque la tierra, les aseguro, que no se traga a nadie. Bueno, pasado eso, que no lo quería dejar de mencionar, esto sí lo voy a leer muy chiquitito, pero que lo considero fundamental para empezar a encarar esta charla, porque vamos a charlar entre todos. Yo no vengo a dar clase de nada, yo vengo a charlar con docentes que andamos en la misma, en la ruralidad. Es fundamental que los docentes nos familiaricemos con la geografía, la cultura y la historia donde está inserta nuestra escuela. Creo que el reconocimiento de las historias personales de nuestros alumnos, dentro, incorporada, enraizada con la historia comunitaria, nos abre la puerta a una realidad que, una vez aprendida, tomada y agarrada con las manos y con el corazón, puede ser el hincapié de la transformación. Poder reconocer en otros ojos las propias huellas epistémicas, a decir del profesor Marcelo Vitarelli, planteamos nuestro rol en la educación desde una crítica que abarque el sentir latinoamericano, decolonial, lo que nos va a permitir en muchos casos retomar una conversación que no tendríamos que haber interrumpido nunca, y es el papel de la educación en sus actores en la transformación comunitaria. Y esto nos da a nosotros más que tela para cortar, más que tela para cortar. En la Argentina, desde hace mucho tiempo ya, cuando uno habla de ruralidad, se lo habla desde un criterio estrictamente demográfico. Y al hacer estrictamente demográfico, estamos todos metidos en la categoría ruralidad sin tener consideraciones particulares que la da el propio contexto donde está asentada o la escuela o la comunidad, lo que fuera. Miren, al decir un criterio estrictamente demográfico, ustedes saben que se considera ruralidad desde el espacio donde hay 0 habitantes, la escuela y 0 habitantes, hasta 2.000 habitantes. Esa amplitud demográfica a nosotros nos hace hablar de distintas escuelas rurales, porque distintos son los paisajes. En San Luis, esto es para los compañeros de Salta, de Córdoba y La Pampa, es una provincia chica dentro de del resto de la Argentina. Miren, administrativamente está separada en 9 departamentos y debemos tener algo de 65 o 66 municipios entre comisionados y todo. Es una provincia que tiene muy pocas ciudades en comparación a Córdoba, por ejemplo. Con esto quiero decir que la mayoría de las escuelas acá son rurales, pero rurales dentro de esta concepción que rural es todo espacio geográfico donde hay un asentamiento de una persona o tenemos 2.000 personas. Y esto, en una provincia como la nuestra, nos da la posibilidad de decir, rural es la escuela de una gran compañera que vi que está conectada, de la Estela Collado en Lavalle, por ejemplo. Un pueblo que tiene 62 habitantes, chiquititito, pero tiene 62 habitantes. Rural es la escuela también de otra compañera que vi conectada, de Liborio Luna, un pueblo donde solamente está la escuela y la capilla. Fíjense,
No hay nada más, está la escuela y la capilla, ¿sí? O, por ejemplo, Nueva Escocia, que solamente tiene la gente que ha ido a tomar las instalaciones abandonadas del ferrocarril. Estoy diciendo alrededor de la escuela, obviamente, no estoy diciendo de la gente que vive en la estancia, que obviamente abarca la zona rural también, ¿no? Pero estoy hablando de la condición del vecino que a nosotros nos salva cuando llegamos a la escuela y decimos, me olvidé la yerba. Entonces uno puede ir a pedirles un poco de hierro para empezar el mate de la mañana. Pero ese vecino que el que no facilita la hierba cuando el maestro se lo olvida, juega un papel fundamental a la hora de las vacaciones o cuando nosotros nos vamos por alguna razón a una reunión y tenemos que dejar la escuela cerrada, o cuando por X razón se queda sin docente la escuela y es el vecino que le da una vuelta hasta que las autoridades se dignen a nombrar un suplente o se siguen los procesos administrativos hasta que un docente se haga cargo, ¿no? Estoy hablando de ese vecino que da vuelta. Esas son las características. Yo trabajaba en una escuela en Estación Río Quinto, en la escuela 35, donde había gente en el poblado cuando yo llegué hace 22 años atrás. Hoy no hay nadie, solamente una familia que vive en la estación del ferrocarril, que también eso modifica el contexto y nos da a nosotros largo tema para hablar de cómo se modificó el campo y sus circunstancias a partir del año 2000 en esta época, donde la economía agroganadera se vio fortalecida por el boom de la soja. Miren, en aquel tiempo, en esto que ahora dije, el boom de la soja, me hace acordar que todos los años, y esto lo compartíamos con la Estela, a las chicas de las otras escuelas cerca, uno hacía el famoso censo docente antes de terminar diciembre, porque ya tenías que vos ir anoticiando en el campo o en el puesto que no había chicos ese año para la escuela, que ya había las inscripciones, bueno, y uno chusmeaba y iba tanteando cuántos chicos ibas a tener el otro año, el año que venía. Y de pronto, una imagen lastimosa nos quedó a los docentes de la que trabajamos en nuestra zona, porque empezó a ser más rentable alquilar el campo que trabajarlo. Y cuando el campo era alquilado, se lo alquilaba a empresas, a pools de siembra. Entonces venían, directamente levantaban los alambres y los galpones, de una soledad, porque vos veías dónde estaba la casa, te acordabas dónde estaba el galpón, porque despedían a los empleados y se llevaban hasta el perro, o sea que vos podías entrar pero no encontrabas ni siquiera los alambres que separaba cuadro por cuadro, porque ya no había necesidad, porque todo era sembrado con un monocultivo por temporada, ¿no? Eso fue una característica que se interpreta como diciendo que cambió la realidad del campo y de los empleados rurales a partir del año 2000 a la fecha, aunque ahora, por ejemplo, ya se está viendo que algunas vacas vuelven para el pago y vuelven a retomar esto de la crianza de los animales, que son los que justifican que haya empleados en los campos, ¿no? Los contextos rurales en San Luis, por la geografía nuestra, como acabo de decir, pasan por un montón de fotografías. Nosotros tenemos la zona de los médanos vivos, nosotros tenemos la zona de las salinas, la zona de la sierra, la zona del desierto, tenemos de todo en San Luis. Y por ende tenemos estas características, ¿no? De la escuela. Hasta tenemos una escuela con régimen especial, que es la escuela de Mesilla del Cura, que por lo agreste del lugar tienen hasta otra fecha completamente diferente al resto de las escuelas para el dictado de clases.
Pero este paisaje que estamos, que estoy nombrando, desde lo agreste, desde la soledad o por ahí un poco más en el valle, un poco más contenido por la población, ha sufrido también algunas modificaciones que a nosotros también nos llaman la atención. Miren, hay un fenómeno cerca de las sierras, cerca de las sierras ahí, cerca de la ciudad de San Luis, que es un nuevo negocio inmobiliario que se le ha dado por comprar campos que han sido pura piedra nomás, poco productivo para un paisano que ha criado chivas toda su vida, y lo han convertido en negocios inmobiliarios. En esto es de parcelas, y esto ha originado que mucha gente de las grandes ciudades se vaya a vivir o compre su terreno y quiera vivir en la zona rural de San Luis. Lo que esto también ha afectado la vida de la escuela, que se ha visto en algunos sectores como desbordada con estos nuevos alumnos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esto? Que en la mayoría de los casos, estos boom inmobiliarios no han tenido la autorización correspondiente y el análisis correspondiente con el impacto ambiental que ha tenido ese loteo, esa nueva urbanización. En la mayoría de los casos se venden estos sin servicios, vienen aparejado un desmonte innecesario, y bueno, y perdemos recursos naturales, poniendo totalmente en riesgo toda la ecología del lugar. Tenemos por un lado esto que acabo de mencionar, en la vera de la ruta, en la vera de la montaña, estos campitos que se venden, que se hacen estos negocios inmobiliarios, pero tenemos también en otra zona gente de la ciudad que vuelve al campo y forma asentamientos, que también modifica el contexto de la escuela. No sé la realidad que tendrá en Salta y Córdoba y La Pampa, pero por ejemplo, muy cerquita de donde trabaja la señorita Estela, que la acabo de nombrar, hay un asentamiento que fui la semana pasada que realmente me llamó muchísimo la atención. Han tomado toda la vera de la vía del ferrocarril, que si bien el ferrocarril de pasajeros hace años se levantó, el ferrocarril de carga en esa vía está completamente activa, ¿no? Y esta gente ha tomado, pero son más de 20 familias que vivían en la ciudad, que no es, pongámosle, por ejemplo, no son familias que estaban en relación de dependencia con un patrón y de pronto los echaron, entonces tomaron esa tierra. No, es el proceso inverso a lo que veníamos todos estos años. Es gente de la ciudad que se ha ido a vivir al campo, porque o no ha podido pagar el alquiler, o porque allá tiene la posibilidad de poder criar unas gallinas, tener una quinta y ser autosustentable, o por lo que fuera. Pero este incidente también modifica el contexto rural donde está inserta la escuela, ¿verdad? O al menos merece un análisis para ver cómo acostumbramos o cómo acompañamos esta nueva vida dentro de un contexto rural. Y otra de las cosas que también ha modificado los contextos rurales en nuestra tierra, y no solamente en nuestra tierra, porque esto lo hablé una vez en Santiago del Estero, en una oportunidad que fui a compartir un intercambio de saberes con las teleras de Santiago del Estero sobre el modo de teñir la lana hilada de oveja, es que en zonas que se ven potencialmente productivas, ya sea por el turismo o por el rinde de la tierra, se le sigue vendiendo espejitos de colores al que tiene una posesión ancestral, y con engaños se quedan con esa parcela, con esa tierra. Mire,
bien sabido es que en San Luis toda la costa nuestra de los Comechingones tiene un valor espectacular. Hace unos años atrás uno podía ir por la ruta de la costa, al que se le dice la ruta 1, y eran pueblitos aislados hasta que llegábamos a, digamos, a la reina de ese sector turístico que es la Villa de Merlo. Hoy uno agarra la ruta 1 y son pueblos habitados, pero no termina uno que ya empieza otro, no termina uno que ya empieza otro, uno ya no sabe si está en Carpintería o dónde está, digo por la cantidad de cómo se ha poblado. Y fíjense que la mayoría de esos asentamientos, y hay causas judiciales sobre esto, han sido despojando a los herederos o a los propietarios que tenían concesiones ancestrales sobre la tierra. Esto es, mi familia toda la vida vivió acá, por eso no hay una escritura, ¿verdad? Lo mío es hasta allá y esa legua, ese monte, ese mojón, eso se respetaba. Y bueno, y mucha gente ha quedado en la calle y también modifica este contexto rural, no solamente desde lo geográfico, sino también desde lo afectivo. En Santiago del Estero me acuerdo que la gente me contaba que les decían, ¿cómo vas a vivir en este rancho? Te vamos a hacer una casa. Y ellos firmaban que querían la casa. Claro, les hacían una casa de material con techo de chapa, vos veías, tenían piso, bueno, una belleza. Claro, pero era una casa con patio, y lo que estaban firmando ellos no se daban cuenta que estaban entregando las hectáreas que tenían, que no eran muchas, 14 en algunos de los casos, por una casita prácticamente de barrio con patio, lo que no les permitía seguir viviendo de sus animales, de las chivas como hacían hasta ese momento, ¿verdad? Bueno, cosas que nos pasan en la ruralidad, que nosotros sabemos que hay vivos que se quedan con la tierra de otros y que esos otros generalmente son los nativos, los que siempre han vivido en ese lugar. ¿Y por qué es tan importante esto de hablar del contexto? No solo del contexto geográfico, no solo del contexto local, regional, sino hasta del contexto familiar, si se quiere, afectivo, de donde vienen nuestros chicos. Primero porque nosotros los maestros tendríamos que ser unos estudiosos de los contextos, porque nosotros tenemos que saber de qué manera o en qué manera ese contexto incide en la apropiación de conocimiento. Porque no nos olvidemos una cosa, el contexto no es un poncho que uno se lo saca al llegar a la escuela porque está calentita. El contexto entra con nosotros. No es que los chicos entran y uno le dice, sáquese la campera, sáquese el poncho, deje la mochila ahí y empieza a ser otro chico. Es el mismo chico que viene con su contexto dentro de la escuela. Y nosotros lo tenemos que tener claro a eso, porque hay una medida en que el contexto enseñó antes que nosotros. Y ahí van a venir sus ideas previas o sus saberes previos, ¿verdad? Que nosotros vamos a contar de eso a partir de la construcción de lo que tenemos que hacer en la escuela. Y uno de los papeles fundamentales en este análisis del contexto, en este chico que viene con su contexto cococho, que lo tengo en la escuela, en el entendimiento de la historia local y regional, que como me pasó a mí, por ejemplo, en el paraje de Estación de Río Quinto, que yo llegué y había gente en las quintas y después se murieron o pusieron más, otro se fue, después vino una cola de tornado, tiraron los ranchos abajo, nadie más los ocupó. ¿Por qué es tan importante analizar y hurgar en la historia local y regional? ¿Por qué es tan importante? Porque de ahí nosotros
podemos saber cuáles son los cambios positivos, cuáles son los cambios negativos y cómo lograr que la escuela ayude en este rescate de identidad e enraizamiento de los chicos en su paisaje rural. Miren, una de las preocupaciones que tienen las comunidades rurales en este momento es que los chicos llegan a una edad y desaparecen, se van al pueblo, se van a trabajar, ¿no? O se van a estudiar. Antes que en San Luis existieran los secundarios generativos, estos secundarios de una modalidad de enseñanza como es la escuela generativa, los secundarios generativos, que también están mis compañeros acá presentes en esta charla, que son itinerantes. Antes que ellos llegaran a las comunidades rurales, los chicos nuestros terminaban el 6º grado y ahí quedaban. Si tenían posibilidad de seguir el secundario, ya teníamos que hablar de un desmembramiento de la familia, que unos se tenían que ir a la ciudad para que el niño pudiera seguir cursando. Y esto, el advenimiento de los secundarios generativos en las comunidades rurales, lo que hizo fue permitir que la familia se mantuviera en el lugar, porque los chicos tenían la posibilidad de terminar su escolaridad en el pueblo. Hablando de cambios, che, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay una función de ahí levantar la manito? El que quiera levantar la manito, el que quiera agregar algo, el que quiera decir algo, por favor, de su contexto, de su paisaje. A ver, Alejandra, no sé quién le habilita. Sí, Alejandra levantó la mano. Sí, ¿qué tal, profesora? Bueno, yo vivo acá en Merlo, pero soy guía de turismo y amo todo el norte puntano, también ando enduro por todos los pueblitos. Yo tengo mucho contacto con la gente del Bajo de Belis, porque es un circuito turístico, el Parque Provincial Bajo de Belis. Y sí, y lo que nosotros, tanto los guías de turismo como el maestro de ahí del Bajo de Belis, tuvimos mucha incidencia cuando se quiso nombrar Parque Provincial Bajo de Belis y expropiar las tierras a toda la gente que vivía ahí. Entonces, ahí la escuela, porque el maestro y nosotros como guías de turismo que amamos el lugar y que la gente te tiene como referencia, porque siempre nos pasamos los números de teléfono y siempre nos están preguntando cosas y dándole una mano a los chicos, ¿no? Y ahí, bueno, lo importante que fue la escuela, porque les querían también, como usted dijo, hacer firmar papelitos para darle una casa de barrio en Santa Rosa, y claro, y la gente decía, y bueno, pero los chivos, ¿yo dónde los pongo? Porque el medio de vida de la gente de la zona es la cría de chivos. Claro. Y después, bueno, la incidencia también, que todos esos nenitos, porque, bueno, para los que no conocen, porque nosotros hablamos, porque sabemos lo que estamos hablando, pero la gente que es de Salta, de La Pampa, el Bajo de Belis es un parque provincial, que es la parte más baja que tiene la provincia de San Luis, que eso en la era paleozoica era el piso de una laguna. Entonces, bueno, ahí hay una cantera de piedra laja y ahí se hicieron extracción de gran cantidad de restos fósiles. Y esa es la importancia, aparte de paisajística, que es bellísima, la importancia paleontológica que tiene, que es más importante que Quijadas, que Chihualasto y Talampaya a nivel geológico, porque es mucho más antiguo. Entonces los chiquitos que venden los yuyitos de la zona, que están siempre ahí, no piden, siempre venden. Claro, al escucharnos tanto hablar a nosotros, sobre todo un par de nenas que les tenía mucho cariño, bueno, ellos terminaron ahí la secundaria en la Escuela Generativa del Bajo de Belis, y ahora una de ellas está estudiando geología. Entonces, mira qué bueno. Yo cuando fui a verlo, que se abrió el Bajo,
y estuve con la madre y pregunté por la nena, le digo, ¿dónde está? Y me dice, se fue a Santa Rosa porque está estudiando geología. La alegría y la emoción que me dio a mí, porque eso es de tanto que nos escuchaba a nosotros, de hablar de las piedras y todo, es como que ella lo fue incorporando a tal punto que, bueno, terminó la secundaria y está estudiando geología. Y, o sea, darle la posibilidad a los chicos de que pueden hacer algo más allá. Después, bueno, está la otra, que también en muchos casos los padres se sienten como que desprecian su lugar de origen porque se le van. Claro, Entonces, claro. hay una señora, que es la Tuca Godoy, que es la que tiene el puesto, que vende todas las cositas ahí, Sí, lo conozco. que está ofendidísima porque la Tuca, porque una de las hijas que estudiaba turismo, después estudió eh, parques provinciales y ahora es guardaparque nacional, que creo que está en Formosa, que en realidad se fue a una zona rural, porque es también allá en Formosa, ¿no? Pero la Tuca así media como ofendida con esa hija porque se le fue. Y, Porque y dejó el pago. claro, claro, como que nos desprecia. Y bueno, Claro, es toda una después, cuestión, sí. sí, así me decía la Tuca, es toda una cuestión, bueno, que nada, hacer un comentario porque me empecé a acordar de todos estos temas que es bastante, tienen que ver con lo que estaba hablando usted. Gracias, Alejandra. No, por favor. Bellísimo tu lugar de trabajo. Y claro, durante mucho tiempo se consideró que las zonas rurales, o hubo una política de creer que la urbanidad era la depositaria del bienestar, ¿no? Y la ruralidad, al contrario, del poco desarrollo, del abandono, de la incomodidad, del sacrificio, de la ignorancia. ¿eh? Pero fíjense que con esa visión lo urbano es lo que vale, lo rural no, lo urbano es lo que pesa, es el desarrollo de la economía, lo rural no, también caímos los maestros y las escuelas rurales en ese análisis. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me enferma, chicas y chicos y chiques, me enferma que me digan la escuelita. La escuelita, porque me parece que el diminutivo me están diciendo que es una escuela chiquita pero inservible. No sé por qué lo tomo así, pero me enferma, es una escuela. Es una institución hecha y derecha, no es la escuelita de campo. ¿Por qué no le decís escuelita a una de acá de la ciudad? ¿Por qué no le dicen la escuelita a la escuela normal? No, es una escuela con mayúscula. La escuelita y la maestrita de campo somos nosotros. Y siento, y el peso lo pongo porque no es que sienta que están despreciando la labor del docente rural, están minimizando la importancia o despreciando la vida rural, eso es lo que siento. Miren, hasta hace muy poco tiempo yo tenía un Duna, un Duna rojo, modelo 98, que yo creo que tenía vida propia, porque me parecía que me faltaba silbarlo para que arrancara sin que yo le pusiera la llave. Nunca me dejó, en los años que lo llevé carga del Duna en el campo. Y tengo acá anotada una anécdota que se la voy a leer en referencia a esto de la escuelita que les digo. Y me sabía enojar y no saben cómo, cuando me decían, che, rendidor tu autito. ¿Por qué autito? Porque el Duna no es un auto chiquito, es un auto mediano. ¿Por qué autito? Porque yo decía, me están diciendo autito por cachivache. Es decir, mira el autito cómo anda, mira el cachivache cómo anda. Y me ofendía, porque sentía que en este halago del diminutivo había algo de desprecio. Bueno, les decía que les iba a leer una anécdota a partir de esto, ¿no? Tete era una alumna mía que yo le esperaba en la tranquera de la estancia, La Esperanza, y la llevaba hasta la escuela. Y un día veníamos, y volviendo al mediodía, me dice, señor, ¿anda bien tu auto? Sí, pobre, le contesto demasiado. Nunca nos ha dejado.
¿y eso que es viejito y lo tenés lleno de tierra? Y sí, Teté. Mi mamá, dice la Teté, dice que vos tenés que tener un auto mejor y que tendrían que pagarte bien. Y sí, Teté, le contesto, pero no es así. Mi mamá dice que en la ciudad pura pinta, las maestras y no enseñan nada. Bueno, le contesto, no siempre es así, Teté. Sí, señor, es así. Andan en auto, pinturrajeado. No, señor. Mi mamá dice que vos sabés andar con el poncho, que es un hilacha, y que en cualquier momento te quedás sin auto y trabajas todos los días. Me dejó sin palabras y me dice, también mi mamá dice que sos buenísima. Digo, ¿no? Esto de cómo nos ven de la maestra que vamos a trabajar al campo, ¿no? En nuestro autito, con el poncho y hilacha, y allá vamos. Allá vamos apostando y confiando que la historia siempre se construye con otros. Una de las cosas que estaba leyendo, y un informe para los compañeros de Salta que leí sobre Salta, es sobre los matrimonios de niñas muy jovencitas, que es otro hecho que se da en nuestros contextos, y que la escuela ahí tiene un deber para trabajar con padres, para trabajar con la comunidad, que nunca se acaba, ¿no? Porque hasta hace poco, en esto de hablando que la ciudad era lo mejor que te podía pasar y el campo no, era común de que vos veías que había una chica empleada cama adentro, como se le dice, y que era del campo. La cosa es que los padres confiaban que esa chica se venía al pueblo a estudiar, no a ser de sirvienta. Y los patrones o la familia que la traía, lejos de favorecer el desarrollo o la ida a la escuela, la traían para trabajar a cambio de la comida y el hospedaje, ¿no? Increíble, pero real. ¿Cuántas chicas del norte nuestro les pasa eso en Buenos Aires? ¿Cuántas chicas nuestras puntanas, que vienen a la ciudad a estudiar o detrás del mango y no les pagan porque están viviendo y comen de arriba? Otra de las cosas que las escuelas tenemos que tener clarito, los maestros clarito estas cosas, porque estas cosas se conversan dentro de las escuelas y se empiezan a abrir panoramas completamente diferentes. Y vuelvo a decir, ¿por qué estas cosas son importantes hablarlas dentro de la escuela? Porque la escuela tiene que ser la institución que transforma por excelencia. Ustedes imagínense un pueblo, vuelvo, y la quiero tanto, la Estela, que vuelvo a nombrar el pueblo, un pueblo como Lavalle, 62 personas. ¿Cuál es la institución que ahí marca la diferencia si no es la escuela? El pueblo de Liborio Luna, con la FA en el frente, ¿cuál es la institución si la iglesia está cerrada? Y bueno, y es iglesia. La escuela abraza a todos, la iglesia no. ¿Cuál es la institución que tiene que marcar la diferencia? Es la escuela, como pasó en Río Quinto. Y como pasa en la escuela de ustedes, son las destinados a marcar la diferencia y a favorecer la transformación de esos espacios rurales. De ahí viene la necesidad urgente de conocer esto, ¿no? Uno le dice, es necesario que se conozca la realidad local, es necesario que se conozca la historia de cómo llegamos hasta acá. Yo también te quiero, Seni, sí, Estela, mirá con todas las cosas que hemos pasado juntas. Una gran compañera. Miren, una vez hicimos en Río Quinto, con gente, también invitamos gente del pueblo de Lavalle, hicimos un gran museo, ¿no? Un museo que luego lo convertimos en un museo móvil. ¿Y cuál era la intención de eso? Era analizar con los chicos, empezamos como un estudio que hacíamos con los chicos, pero que lo extendimos a la comunidad rural, ¿no? Que era analizar cómo se vivía
en las estancias y en los parajes antes que se fuera el ferrocarril de pasajeros y cómo se vivía ahora, con algunas costumbres, con algunas cosas. Y ahí empezamos a investigar y llegamos a ver que en el pueblo de La Baiza, que vuelvo a repetir, de 62 habitantes, hasta una fábrica de hielo había, porque había un tiempo en que Las Lagunas es un pueblo que está rodeado hacia el sur de las lagunas naturales que tiene San Luis, que son famosas por los pejerreyes y el avistamiento de aves. Se traía desde el sur los pejerreyes que se conservaban en La Baiza y que se despachaban después por el tren de pasajeros, que se iban hasta Mendoza, una actividad que se perdió cuando se levantó el tren de pasajeros en la década de 70, que, bueno, dejó condenados al olvido más de un pueblo, ustedes sabrán esto. En la ruta 11, que es la ruta provincial nuestra, que va el ferrocarril San Martín, es el que la recorre, que va hasta Mendoza, termina en Mendoza y de Mendoza parte para el puerto. Las estaciones de tren dan pena. La mayoría en este momento están ocupadas. Hay personas, hay familias que están viviendo y tienen los terrenos del ferrocarril que han sido tomados por ellos y en buena hora, si no se hubiera quedado en el abandono absoluto. Pero, por ejemplo, uno va por la ruta llegando a pueblos que ve que ve casas, y qué casas que han quedado completamente vacías, que ya les falta el techo porque se lo robaron o la ventana. Entonces uno ve que ahí había un asentamiento que ya no está y que hay una ausencia que duele, porque vaya a saber que fue de esa gente a dónde se fue a vivir y la ciudad como los trató. La familia se nos viene del campo a la ciudad, termina viviendo en la periferia de la ciudad, en los barrios más marginales, y en la mayoría de los casos dedicándose al cartón o se traen un caballo de tiro y con un carro hacen la changa esto de llevarte unos escombros, una basura que uno deja en la vereda, ¿verdad? Ahora, pero Tata, es como que sí. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás, Tata? Buenas tardes. ¿Sabes qué? Pensaba ayer en el noticiero, anuncian que las negociaciones para la vuelta del tren de pasajeros del San Martín está muy activa, hay muchas posibilidades. En estos días se están probando las vías y demás. Entonces también los tiempos dinámicos que nos sobrevendrán. Pensaba en esas familias que contabas que están ocupando esos espacios y que van a ser no solo redistribuidas, sino que también a nuestras escuelas también les va a cambiar la realidad, porque son familias... Totalmente. ¿Sí? Sí, entonces, porque pensamos en tiempos dinámicos y de vuelta, lo asociamos al urbano, y no, son tiempos tan dinámicos que nos atraviesan a todos. Y totalmente. ¿Cuánto tenemos que por delante? Totalmente, totalmente. Todas esas políticas. Y fíjate que hay casi te diría, un modus operandi, si cabe el término, se me ocurrió utilizarlo ahora, pero capaz que no sea el correcto, de quién toma las decisiones políticas, porque muy pocas decisiones políticas que son favorables a la gente en la ciudad llegan al campo, por la dinámica. A ver, ejemplifico esto. Hace 2 o 3 años atrás salió la novedad que para los chicos que tuvieran de 16 años en adelante se les daba como un tipo beca para que consiguieran un trabajo. Entonces el gobierno iba a pagar la mitad, un poquito, y el empleador otro poquito, y ese chico ya aprendía un oficio o atender el público, lo que fuera. ¿Verdad? ¿Y en el campo? ¿Y en el campo? ¿Quién lo iba a emplear a esos chicos? ¿Se entiende lo que digo?
algo que servía de motivación, incluso de ayuda para la familia, porque vos decís, con esa beca vos te podés pagar el colectivo, vos podés pagarte, qué sé yo, un cursillo para entrar a la universidad, o lo que fuera. Al campo esa política no llegó, ¿sí? Y por ahí se toman decisiones y se olvidan del gran impacto que tiene, no solo en el ambiente, sino en la sociedad, en la vida íntima de los pueblos, ¿verdad? Miren, recién estaba hablando, o uno de los puntos que teníamos que tocar en esta charla, y creo que esto nos va a dar para que más de uno levante la mano, así que sin pudores, por favor, porque vuelvo a repetir, esto es una conversación en gente que ya sabemos de antemano de qué estamos hablando, porque todos somos rurales acá. En esto que a mí me gusta tanto pensar como la escuela, como la institución, como excelencia que favorece la transformación, que favorece o que tiene como obligación proteger la identidad cultural del contexto donde está inserta la escuela. Así como promotora de un montón de reuniones y de acuerdos entre vecinos, ¿no? Miren, estaba pensando en esto, me había quedado pensando, y siempre pienso, porque paso por ahí, veo donde estaba la famosa fábrica de hielo, donde se conservaba el pejerrey, y pensaba de qué manera eso se podría volver a poner en práctica, porque el pejerrey sigue estando. Lo que no está es el tren que se lo lleve, pero el pejerrey sigue estando. ¿De qué manera podría la escuela favorecer entre los vecinos para lograr una política municipal y regional que favoreciera esto, que es también una fuente de trabajo y que sustenta un poco a los habitantes de la tierra, ¿no? El caso del pejerrey, porque salió en este museo que le digo que llevamos a cabo en la escuela, pero también fíjense que nosotros tenemos el piquillín y sus frutos. ¿Han probado? Todos hemos probado el fruto del piquillín, ¿o no? Bueno, el piquillín y su fruto no es algo que se comercialice y que bien las escuelas rurales podrían favorecer esto. Podría favorecer una capacitación incluso de impacto socioambiental sobre la comercialización y la manufactura del fruto del piquillín. Se me ocurre pensar en una mermelada. ¿Y por qué traigo esto del fruto del piquillín? Porque veo que hay frutos que se pagan fortunas. Y hay uno que ahora no me acuerdo el nombre, pucha, esto es parte, la laguna que tengo mental es parte de los 60 años que estoy por cumplir. Hay un fruto que no me acuerdo ahora el nombre, que es chiquitito, medio azul, que se paga fortuna, que tiene arándano. Eso mismo, menos mal que siempre hay un roto para apoyar a un descosido. Y va para el sur, está al costado de la ruta ahí por kilos. Bueno, el arándano se paga fortuna y tiene un montón de propiedades que también el piquillín las comparte. Digo, y eso, la escuela, podemos soñar con comisiones de estudio, con los viejos dándonos vueltas para decir cómo se hace, con expandir eso, darle ese empujoncito a la comunidad que necesita para volver a sentirse sobre sus dos pies en su propio territorio sin tener que emigrar. Se me ocurrió hablar un día con un gran amigo que tengo, Jorge Veneciano, que trabajó en el INTA mucho tiempo, ahora está jubilado, y él me decía que había hecho un estudio sobre las vizcachas, y que la carne de vizcacha es muy preciada, y que nunca se había hecho, digamos, la propuesta, o no se había pensado ni siquiera la propuesta que también, en vez de cazar la vizcacha, poder criarla para hacer el paté y para hacer el escabeche y exportarlo, ¿no? Miren lo que estoy hablando, ya estoy soñando, me van a decir, chito, está poner los pies en la tierra, pero estoy soñando porque son cosas que nosotros tenemos en el campo.
tenemos en el campo y son prácticas que hacen a la identidad de la gente de campo, ¿verdad? La harina de algarroba en otro sector. La harina de algarroba hoy, hace un tiempo uno no la podía conseguir, la tenías que, o sea, recolectar el fruto y hacerte vos la harina. Hoy vas a un supermercado, acá yo fui el chino de mi barrio y había harina de algarroba, o sea, que es un potencial. Todas estas cosas, estos cultivos, estas prácticas, que tienen que estar metidas dentro de la escuela, en nuestras currículas. ¿Por qué nosotros podemos saber cómo se reproducen las plantas, la gimnosperma, la angioperma y la mierda 4, y no sabemos qué podemos hacer con el piquillín? ¿Por qué no se enseña, por ejemplo, cuáles son las propiedades de las plantas que tenemos nosotros al lado, que nos andamos tropezando cuando queremos ir a la escuela, andamos enganchando la ropa en la rama de los árboles nativos nuestros? Eso es incorporar conocimientos que hacen la identidad en una currícula que tiene que ser viva, andante, productiva, en una currícula que hable de la vida pasada, presente y futuro de esa comunidad. Miren, estuve en contacto con maestros de una comunidad mapuche en Chile, hablando de esto que le estoy contando a ustedes, y ellos me decían que estaban en el mismo punto que yo, hablando del fruto de la araucaria. El piñón de la araucaria es sumamente rico y es una comida tradicional del pueblo mapuche. De tal manera que yo les decía, ustedes tienen que encarar la plantación de la araucaria como el sueño más solidario, porque quien planta hoy una araucaria tiene que esperar 40 años para recolectar el fruto, pero eso quiere decir que la escuela puede llegar a plantear, vamos a pensar en los que vienen, hacer una actividad que podría ser gratificante y transformadora actual, pero pensemos también en el futuro, seamos solidarios por el futuro. Y les decía, ¿por qué no se ponen ahora a planificar una plantación de araucaria para que dentro de 40 años haya gente alrededor de esa escuela que pueda aprovechar su fruto con todo lo que ocasiona, porque es un árbol sagrado, ¿no? Bueno, y seguimos con las transformaciones, y seguimos pensando, y nos seguimos ilusionando. Miren, otra de las preocupaciones que también se pueden trabajar desde la escuela, pero ¿qué digo desde la escuela? Estas son cosas hechas de la vida cotidiana, que uno habla con la gente, que lo tienen como preocupación, porque no es que nosotros vamos a pensar por ellos. Todo esto que yo estoy diciendo fue pensado en comunidad. Fueron desde ellos que traen la iniciativa a la escuela, ¿no? Y una de las iniciativas que dejamos pendientes el año pasado fue qué hacer, por ejemplo, con la basura de las localidades. ¿Qué hacen con la basura? ¿Alguien sabe o alguien quiere comentar en cada escuela qué hacen con la basura? No solamente de la escuela, sino de la comunidad donde están. Yo hace poquito que arranqué en Alzogaray una suplencia y lo primero que noté cuando llegué es que estaba la basura acumulada atrás de la escuela. Entonces arrancamos con los niños el proyecto de las ecobotellas, por un lado, con todo lo que fuera seco. En el patio hicimos un pocito para los residuos orgánicos, la yerba, los saquitos de mate cocido, y después surgió, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las ecobotellas que armemos? Charlando con una mamá, me dice, y acá lo que se nos complica son las verduras, porque la tierra no es buena, y es lo único que no me puedo traer ni de Llerena ni de Mercedes para mucho tiempo. Todo el resto con el freezer o guardado se puede, pero la verdura se complica. Entonces
empezando a charlar con otras mamás, con abuelas, y dijimos, y bueno, ¿y por qué no armar con las ecobotellas un invernadero? Consultar al INTA, consultar a la universidad, buscar contactos para trabajar esa tierra, para poder armar la quinta de la comunidad, y después esos saberes trasladarlos a la casa de cada chico, cada chica. Así que en eso estamos. Bien, bien. Alguien que tenga la escuela en un pueblo, qué sé yo, Chicón, y que me diga qué hacen con la basura. Buenas tardes, Cristina. Yo trabajo en Juan Jorba, en una localidad aquí cerquita de Villa Mercedes, y lamentablemente hay un basural a unos 2 o 3 kilómetros atrás de la escuela también, y es un problema porque cada vez es más difícil combatir básicamente el plástico. Los residuos orgánicos se trabajan bastante bien en las casas, hay muchos proyectos escolares que han intentado concientizar sobre la importancia del abono orgánico, y dentro de la escuela también tenemos un invernadero que ahora, bueno, con el tema de la pandemia ha dejado de funcionar, y también hay una gran compostera. Pero básicamente es el mismo problema que tiene la ciudad de Villa Mercedes, digamos. No se seleccionan, no se reutilizan y van a parar a una gran fosa que después se cubre con tierra o, en el peor de los casos, se prende fuego. Claro. Miren, le saco la conversación porque una vez estaba hablando con una viejita, doña María, de ahí de la localidad mía, vivían en la estancia las dos Marías justamente. Y doña María me decía que la culpa la tenía cuando apareció el plástico, la bolsa de plástico. Dice, porque antes uno iba al almacén, les cuento la experiencia, el diálogo, ¿no? Uno iba al pueblo a hacer el pedido y se lo daban en caja o en cajón o en la bolsa que uno llevaba. Desde que empezaron a darlos en bolsita, empezamos a desparramarlos en el campo, porque en el campo se hace un pozo en la mayoría de los casos y se quema la basura. A no ser de que tuvieran la constancia de doña María, que ella me enseñó una manera que me enseñaron sus padres, que ella es descendiente directa de Ranqueles, como le gusta decir, que es el tratamiento de la basura y cómo se abona la tierra y se trabaja la tierra, porque abono no es tirar el material húmedo o los restos de verdura así nomás a la tierra, sino que lleva todo un proceso. Y siempre me quedó muy marcado eso, ¿no? Cómo hacía doña María con el tratamiento de su basura. Y siempre pensé cómo no lo expandimos, cómo no lo conversamos. Y en una oportunidad, hablando de esto por una invasión de ratas que hubo, decíamos, tendríamos que hacer algo con la basura. Él en ese entonces estaba trabajando yo sola como docente, estoy hablando de la comunidad, de padres, abuelos, vecinos, a chusmear, y ya vinieron a darnos unas clases de cómo podríamos incluso reciclar la basura para tener nuestro propio gas o nuestra propia iluminación gratis a partir de los residuos. Lo que pasa es que se necesitaba una cantidad de kilos de basura diario para que eso fuera factible y prometedor, ¿no? No nos iba a servir a nosotros en Río Quinto por lo poquito que éramos, pero sí en cualquier pueblo se podía llevar a cabo. Y nosotros hicimos 2 proyectos que nos quedó para llevar a la práctica, y vino la pandemia y nos quedamos de brazos atados. Pero supongo que el año que viene lo vamos a llevar a práctica con la gente, que era hacer las famosas camas para la crianza de las lombrices, porque la zona donde está inserta nuestra escuela es una zona donde el agua tiene muchísimo arsénico, y eso hace que la tierra tenga características
te diría, características especiales. Uno se pone a regar la tierra y es la tierra que no chupa el agua. Es la tierra, el guadal que te hace el globito arriba del agua, porque se hacen como globito, y uno tiene que insistirle para que pueda chupar esa tierra, ¿no? Entonces, queríamos hacer, ya lo habíamos hecho en una época, el trabajar esa tierra para que fuera bien productiva y seguir apoyándola con esto, no desde la escuela. Poder pensar en los residuos hasta de un poblado de 100 personas, que son muchos, Alzogaray podría entrar perfectamente, hasta un poblado de 100 personas, que se pudiera trabajar con los residuos plásticos, porque chicos, ojo, cuando uno va andando por el sur y empieza a ver esas columnas negras de humo, negro, esos son los bidones y los plásticos que se están quemando y que son tan tóxicos como querer reutilizarlos sin lavarlos previamente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera reutilizamos esto? Y una de las propuestas que salió en la escuela fue poder aprender a manejar el aserrín de plástico. El aserrín de plástico es muy sencillo porque se necesita una máquina sumamente simple que muela las botellas, muele los bidones también y muele el nylon del silo bolsa. Sale un aserrín que luego se puede utilizar reemplazando la arena en cualquier cuestión de construcción. Si usted quiere hacer ladrillo con ese aserrín plástico, se puede perfectamente, ¿no? Y si usted quiere hacer maceta, también se puede. Pero aquí estoy hablando de esto, estoy hablando de una posibilidad, de una comunidad que se organiza, que la escuela puede apoyar para que se hagan todas las capacitaciones, y que no solamente estamos garantizando una calidad de vida más sana, sino estamos garantizando de que sea un proyecto productivo que hasta las mujeres puedan llevar a cabo, porque es una actividad liviana. No por el hecho de decir vamos a hacer ladrillo, porque sean de plástico, tiene que ser un bloque que no, a las mujeres a cierta edad nos va a romper la columna, no es así. Son sumamente livianos y resistentes. Bueno, estos son los proyectos, por ejemplo, donde la comunidad la escuela tiene que ayudar y poner las manos en la masa junto con su comunidad. Analizando esto, ¿no? Che, veamos qué hacíamos antes con la basura, veamos qué hacemos ahora, veamos esto que producimos nosotros mismos, qué beneficio puede llegar. Y si hay alguna capacitación, y si hay algún trámite que hacer, para eso está la escuela. La escuela es la institución que está de puertas abiertas donde la patria no alcanza, eso decía don Polo Godoy Rojo. Y eso tiene que ser, ¿no? Decíamos con las mujeres en la escuela, en Río Quinto, ¿no? Vamos a hacer ladrillo. Esto que digo que nos quedó sin concretar, porque un año dijimos, vamos a hacer una capacitación para cultivo y conservación de las plantas aromáticas y medicinales. Entonces, nos contactamos con los viejos. Los más viejos te cantan la verdad de la milanesa. Y saben para qué está en yuyo, para esto, para otro. Y si algún yuyo tiene la propiedad media difusa y hay que acompañarlo con una oración, también saben la oración que hay que decir para que el empachado se cure. Entonces trajimos todos esos saberes a la escuela, todos los más viejos que reconocían las plantas medicinales propias, naturales de la zona, y trajimos un ingeniero del INTA que nos enseñara esto, esto cómo se hace, cómo se conserva, cómo la podemos replicar. Si hay, por ejemplo, la uña de vaca, que los paisanos la ponen en el mate cuando empiezan a tener algunas antecedentes de diabetes, porque dice que te regula el azúcar en la sangre y todo lo demás. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago plantas de la uña de vaca? ¿Sirve con esqueje, florece, saco semillas? ¿Qué es lo que hago? Bueno, todo eso lo hicimos en la escuela, y a partir de ese intercambio de conocimientos entre lo que se sabía por una tradición oral ancestral,
que son lo curativo, el método curativo natural con plantas naturales, lo pudimos asociar a lo académico y hacer una excelente práctica en la escuela. Y ahí quedamos comprometidos con 24 mujeres fueron ese día, 24 mujeres fueron a intercambiar saberes y quedamos comprometidos. Esto sería buenísimo hacer una feria informativa, no solamente, sin ningún motivo económico era, porque la necesidad que surgió en ese momento era dar a conocer que esto existe. Entonces era, podemos hacer una feria informativa donde se muestren un montón de actividades que se llevan a cabo en las comunidades muy chicas, rurales, donde nosotros le ofreciéramos, por ejemplo, al que nos escuchara, la plantita de sertal. Con la indicación, no le vayas a tocar mucho la hoja, porque una vez que despidió el olor, se seca, ¿no? Y esa plantita de sertal con una macetita hecha con el plástico reciclado que nosotros habíamos hecho en la Serrín. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el proyecto real y concreto donde se mete la escuela? Dale, Marce. Sí, quiero aportar que Maxi nos dice, Maximiliano, en el chat, que es de La Pampa, los conocimientos ancestrales sobre la medicina, por ejemplo, con hierbas como la jarilla, acá en La Pampa la utilizan mucho en la zona oesteña, ¿no? Digo porque era bien específico de esto que estabas diciendo. Sí, bueno, eso digo yo asociado a los yuyos, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos curado? A mí me han curado resfrío en el campo con la corteza con un techo de corteza, o sea, digo, hay un montón de cosas para rescatar, para compartir y que la escuela puede llegar a darle la escuela puede llegar a dar esa vueltita de tuerca que falta, porque la necesidad está. Por ahí ayudamos a la organización nada más, porque no es necesario que uno trabaje por ellos trabajan solos, lo que nosotros ofrecemos es el espacio, la organización, las ganas, y por ahí esa vueltita de tuerca que se necesita para que los proyectos sean viables. Otro de los puntos que quisiera destacar, que es importantísimo en este camino, en este enamoramiento que uno empieza a sentir con la educación rural, y en esta necesidad de autoinspección que uno hace hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, esta lectura ambigua de mirar afuera, mirarse adentro, mirar afuera, mirarse adentro, es ser consciente en cómo está la educación en nuestra provincia. ¿Cómo está la educación en nuestra provincia? ¿Cómo está la educación en nuestra región educativa? ¿Cómo está la educación en nuestra localidad? Fíjense qué llamativo que hace ya más de 5 o 6 años que los docentes rurales de la provincia de San Luis no tienen un supervisor escolar. Y nos andaban pasando de supervisor en supervisor para que se hicieran cargo. La última supervisora que yo tuve es la supervisora de los jardines infantes de la provincia, que puede llegar a saber realmente de ruralidad. Y esto es algo que para nosotros es importante, estos encuentros, esto de que nosotros entre todos, más allá del contexto que sea más inhóspito uno que otro, sabemos de qué estamos hablando. Somos profesores rurales, somos docentes rurales, y creo que todos hemos sentido alguna vez, ¿es cuando uno hace un reclamo a la autoridad y les contestan una pavada? Y uno se queda con la sensación de que, ¿cómo se nota que este no sabe lo que es el campo? ¿No? Una vez se había prendido fuego un campo cerca de la escuela, ¿no? Entonces llamo para que avisando a los bomberos y aviso a la autoridad. Y me dicen desde la región educativa, me dicen, manda a cada chico a su casa. ¿Cómo lo voy a llevar mandar a cada uno al chico a su casa que vayan solos si hay un incendio en el campo? Es una locura. La seguridad es proteger a esos chicos dentro de la escuela, que el incendio no los toque,
pero digo lo que cuando uno habla o cuando te hablan desde el desconocimiento total de lo que significa trabajar en territorio, ¿no? Una vez, cuando yo llegué a trabajar en la escuela de Río Quinto, era una escuela que era rancho. Si bien no era de paja, como uno se imagina un rancho, era una escuela que se había empezado a construir, que nunca había terminado, eran 2 habitaciones, un baño, no tenía todas las ventanas, es más, yo pude entrar porque habían perdido la llave, pero como no tenía ventana, pegué el salto y entré. Así me hice cargo de la escuela, sin luz, sin pisos, y no tenía inodoro la escuela, tenía baño, pero no tenía inodoro la escuela. Entonces llamo por teléfono a la ciudad y digo, che, ¿por qué no me pones en contacto con alguna escuela? Yo sabía que el Hogar Escuela Eva Perón había cambiado algunos inodoros de los baños, con tal que esté sanito, digamos, no importa que tenga sarro, yo lo limpio, pero necesito un inodoro para la escuela. Si no íbamos al monte, pero necesito un inodoro para la escuela. Sí, te vamos a conseguir un inodoro. Como a los 2 días me llaman por teléfono a mi casa y me dicen, cuando vengas de la escuela veniste que te conseguimos un inodoro, te lo dejamos en la región educativa. Cuando llego a la región educativa, apenas entro, me encuentro con una máquina de coser eléctrica y que decía retira escuela 35. Yo me quedé muy sorprendida. Entré y digo, vengo a buscar el inodoro. ¿Qué inodoro? ¿Cómo si yo pedí un inodoro y ustedes me dijeron que tenían el inodoro? No, lo único que tenemos para vos es la máquina de coser eléctrica. Pero digo, ¿a quién se le ocurrió que una maestra de la primaria en una escuela que es un rancho sin luz, sin piso, sin baño y sin inodoro, le iba a servir una máquina de coser eléctrica? Bueno, no quiero decir los improperios que dije porque me sacaron de nota y los dije, pero realmente el desconocimiento y por ahí el descompromiso que tienen con la ruralidad es atroz. Bueno, volviendo a lo nuestro, ¿no? ¿Cuál es el camino que se debe construir desde lo pedagógico? Esto sería la pregunta, que se las dejo a ustedes, chicos, ustedes están en actividad. ¿Cuál es el camino que se debe construir desde lo pedagógico para que la escuela pueda comprometerse con su pueblo para que ese pueblo sea sostenible? En resguardo de la cultura, en resguardo de la identidad, en resguardo de todos los derechos. ¿Cuál es el camino pedagógico que la escuela debe recorrer? ¿Cuáles son las instancias que los maestros nos tenemos que interpelar para encontrar ese camino que nos lleve a buen puerto? Miren, hace poco participé de la presentación de un libro que hablaba sobre la realidad de las escuelas rurales en América Latina, y eran pero tan similares que les juro que en algún momento pensé, parece la de Estación Río Quinto, sin que nadie nos hubiera preguntado nada para hacer en el libro, pero las realidades eran prácticamente idénticas, ¿no? Y estaba también compartiendo algunos pareceres con María Mercedes de la Cruz, una docente de Chiapas, que está trabajando con su comunidad, y también la conocí en una conferencia y quedamos en contacto y charlamos un montón y nos hemos pasado material y propuestas de trabajo, y les voy a compartir algunos puntos que tratamos con ella y que también están en el material que ustedes después pueden chusmear si no les quedó claro, si no soy clara o si se les pasó la idea por H o por B. También lo pueden chusmear porque está escrito ahí, ¿no? Y decía que en qué momento, cuando presentaron este libro de la realidad
de las escuelas rurales de Latinoamérica, la sensación era, ¿en qué momento nos fotografiaron? Porque era como que si tuviéramos estado hablando de nosotros, ¿no? Y con María Mercedes de Chata decíamos, tenemos una educación que está escolarizada, donde se toma la escuela, y a la escuela generalmente como edificio, como la reina de la educación, no considerando a los sujetos como actores principales de un hecho educativo, ¿no? Y a mí hablar de una escuela que, de una educación escolarizada que tiene la escuela como edificio, como su bandera, me hacía acordar cuando en oportunidades he entrado a escuelas acá en la ciudad y he visto las bibliotecas escolares con sus libros impecables en sus bolsitas de nylon tal cual como llegaron, y vos decís, ¿y esto los chicos no lo tocan? No, son libros flamantes, pero ¿y para qué son los libros flamantes si no es para que los chicos los toquen? No, pero se pueden romper, pero ¿para qué son los libros flamantes si no es para que los chicos los toquen, lo rompan sin querer, o se les manche con mate, o porque les sentaron una torta frita sin querer? Pero para eso son los libros flamantes, ¿no? Para eso son las computadoras flamantes, para eso son los equipos de deporte flamantes que llegan a la escuela, y en muchos de los casos terminan en armarios, pero no al servicio de los chicos y de la educación. Miren, cuando trabajaba en el hogar escuela acá en la ciudad, en el hogar escuela número 3, un día se me ocurrió ver en la cocina, había un entrepiso con unos armarios enormes arriba, y un día le digo a la ecónoma, chica, ahí hay arriba, qué armario bellísimo, vení, vamos a chusmear. Y abrimos uno donde, miren, hay una escuela, un equipo de laboratorio completo guardado. Eso es un pecado social. Eso es un pecado social. ¿Ustedes se imaginan los chicos mirando por un microscopio? Es un pecado tener un laboratorio guardado, ¿no? Bueno, la cuestión que les cuento, que subimos al hogar escuela a eso que yo quería conocer, y encontramos en uno de los roperos las cajas de zapatos flamantes, chicos, tan viejas que eran zapatos de charol, del tiempo, no sé, las habrá mandado la Eva Perón, no lo sé, pero digo, no hubo un descalzo que necesitó esos zapatos, o se guardaron los zapatos porque eran flamantes y la escuela merecía los zapatos flamantes guardados en un armario. Esto es lo que yo digo, los que han trabajado en la ciudad, por ahí les toca, porque realmente hay gente que valora el material por el material, no al servicio del otro. La descontextualización es otro de los puntos. Y cuando hablamos de descontextualización, también hablamos de esto que les decía yo, de la escuela rural pensada desde la urbanidad. No tienen ni idea de lo que son cuando te largan un plan de estudio, cuando largan la evaluación a aprender. No tienen la menor idea de lo que es trabajar en la ruralidad. No tienen la menor idea cómo funcionan las unidades pedagógicas nuestras. No tienen la menor idea de que si nosotros vemos que un chico avanza en matemática, pero que en lengua lo tenemos medio agachado, enseguida no importa, matemática con uno, lengua con otro, pero ese sale adelante seguro. No tienen la menor idea que nosotros tenemos chicos de sobreedad. Y que la sobreedad no viene... hay un mito que creen que la sobredad viene arraigada o de la mano de la vagancia. La sobredad nuestra no tiene nada que ver con eso. La sobredad nuestra tiene que ver que los padres muchas veces se quedan sin trabajo en el campo y se tienen que ir de un campo a otro, y los chicos pierden la escuela, y por ahí perdieron el año, o por ahí se ponen a trabajar junto al padre y dejaron la escuela, y después ven que pueden volver, y esa es la sobredad nuestra. No tiene nada que ver con la vagancia, o como dicen los que se llenan la boca de prejuicios porque andan en la calle. ¿Se entiende lo que es la descontextualidad de los planes, la descontextualidad de lo que son las currículas? Todo no hay nada más estático que una currícula, nada más estático que los núcleos básicos de
conocimiento que nos dan para que nosotros los pongamos en la escuela. Las currículas tienen que ser abiertas, porque si nosotros decimos que vamos a tener un impacto en la sociedad, podríamos hablar de las plantas medicinales mientras enseñamos botánica, por ejemplo, o podemos hablar del modo ancestral de curtir los cueros sin productos químicos, por ejemplo, cuando hablamos de química y su implicancia en la vida cotidiana. Bueno, y así un montón de cosas, y eso convertirse en un tema curricular, en un tema partícipe de nuestro PCI, con los sabedores dentro de la escuela. Esto es lo más lindo, lo más importante y lo que más a mí me gusta. ¿Quién va a decir de las plantas medicinales? ¿Yo? No, si hay un sabedor. Hay alguien que sabe y quiere compartir su saber, pero que venga a la escuela. Eso es lo más lindo, ¿no? La carencia de otra de las puntos que veíamos con María de la Merced, la carencia de la afectividad y también de la efectividad de los diseños curriculares. ¿Alguna vez nos preguntaron a nosotros si el diseño curricular era efectivo? ¿Si nos daba una mano? ¿Si nos atrasaba? Si algún docente se sintió partícipe de algún conocimiento, de algún diseño curricular? Lo pregunto en serio, porque por ahí a mí no me consultaron nunca nada, pero a alguien sí. Pensaba, Tata, en los últimos diseños curriculares de la provincia, que sí tuvieron parte activa muchos de los profes y las profes del Instituto de Formación Docente, que si bien no son perfectos y hay mucho que no se tiene en cuenta, me parece que respecto a la antigua currícula hemos avanzado bastante. De pronto ya puedo dar diques sin mirar algún dique de Buenos Aires y mirando un dique de la provincia. Sí, ya es una avance. Sigue faltando la voz del docente rural dentro de los diseños curriculares. Sí, Andrea. Tal cual, eso quería aportar, Cristina. En la provincia de Córdoba, si bien los docentes rurales tenemos mucha voz en cuanto a capacitaciones y a jornadas laborales compartidas con otros colegas, nada más alejado del plurigrado que el diseño curricular graduado que tenemos, ¿no? Sí, con supervisores que nunca han pasado por una escuela rural, salvo las veces que los cargamos a nuestros autos y los llevamos a pasear por la escuela rural. ¿Sí? Tal cual. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Nada más lejos de la ruralidad que las autoridades que tenemos. Y creo que estamos teniendo, por lo menos en Córdoba, muchas posibilidades de ser escuchados. Ya no son escuelitas rurales las de Córdoba. Creo que los docentes que estamos trabajando en las escuelas rurales somos profesionales de la ruralidad. ¿Sí? Muchos de nosotros, muchos. Y creo que esa es la voz que tenemos que empezar a hacer sentir. ¿Sí? La escuelita, el maestrito, el autito, la pobrecita, el pobrecito. Mi escuela rural no necesita nada material. Nada, ningún tipo. Yo doy clases en plena pampa húmeda, rodeada de soja y maíz. ¿Sí? Entonces, eso es por ahí lo que hay que empezar a decir y a hacer sentir, ¿no? Que deje de ser ese rumor que nos está molestando y que empecemos a decir, no, la escuela rural es tal o cual cosa y es lo que necesita y lo que quiere. ¿Sí? Porque por ahí parece que todo lo que no sirve o lo que sobra, se lo mandamos a la escuela rural, total lo van a usar. ¿Sí? Y en realidad materialmente no necesitamos esas cosas. Gracias, Andrea. Sí, a nosotros nos ha pasado. Mira, yo dejé la escuela con los armarios llenos de cuadernos y hojas que nos donaron la fábrica y que hay, pero para que nadie compre nada, hay muchísimo, ¿no? Y te siguen
diciendo, che, ¿no necesitarán media en la escuela? Bueno, dale, dame, y te dan una de cada color. No me acuerdo que uno de los famosos decía que cuando se le perdía una media, la donaba a alguien que no tenía. Creo que llegaron todas a Río Quinto, porque qué bronca que me da, porque digo, es para la escuelita, y la escuelita puede soportar esas cosas y no es así. A eso es lo que estemos Andrea, estemos en la pampa húmeda o no, no, tal cual. Sí, digo porque es mi situación particular y las escuelas de Córdoba seguro. Es como que están muy bien armadas, ¿sí? La mayoría de ellas. Pero por ahí esas cosas sí siguen molestando. Como también molesta un poco el docente rural que habla y que se anima a decir ante las autoridades ciertas cosas que por ahí se tapaban o que esa escuelita ya no sirve. Por ahí también, eso también, poner en palabras lo que hacemos. No solamente a las autoridades, yo me he tenido que enfrentar muchas veces a muchos patrones, donde consideran que según la edad los chicos pueden ir a la escuela si les sobra el tiempo. No, el chico le sobra el tiempo para ir a la escuela, sobra el tiempo. En todo caso, si vos le querés enseñar a andar el tractor y el padre te autoriza a hacerlo después del horario escolar, porque el tiempo para la criatura, por derecho, es estar en la escuela, ¿verdad? Miren, y en esto de que decía yo recién de las currículas, de los sabedores, que siempre estábamos reflexionando en el poco apunte que se le lleva incluso en los diseños curriculares a todo lo que tiene que ver con el arte. Y con el arte, porque vieron que tenemos como pasiones. Parece ser que si no es lengua y matemática, lo demás no se enseña. Si hay tiempo, porque los demás no se enseñan. Cuando desde lo otro se puede enseñar lengua y matemática, desde el reconocimiento del contexto geográfico con sus posibilidades también se enseña lengua y matemática, ¿no? Una vez hablando con los administradores de una estancia muy grande que hay cerca de la escuela, que es la estancia Don Roberto, me decían, es inconcebible que los chicos vayan a escuelas rurales y no sepan solucionar un lazo roto. Y tiene razón. ¿Y quién enseña a arreglar un lazo? Y el que lo trenza. ¿Y quién lo trenza? Y seguramente un viejo alrededor hay que lo trenza. Y esas cosas se aprenden, y se aprenden desde el arte, desde el arte. Se aprende como se aprende desde la poesía, como se aprende desde el teatro. Todas esas cosas tenemos que incorporar nosotros para que la educación sea realmente integral. Integral en una escuela rural que por ahí no hay lugar como en la ciudad. Si no saben un idioma, vas a la academia y lo aprenden. Si tienen condiciones para el baile y la familia les lleva el apunte, lo llevan a otra academia y aprenden. Y por ahí nosotros, no en nuestro ambiente no hay posibilidades de eso, pero la escuela tampoco abre la posibilidad. Y tendríamos que empezar a abrir la posibilidad para facilitar conocimiento, porque desde ahí, desde el arte, se aprende. Y se aprende, pero mucho más que haciendo 10 cuentas de suma, resta, multiplicación y división. Y otra de las partes, bueno, yo voy a ir cortando porque si no el Marcelo me va a inhibir el micrófono, pero otra de las partes que también me interesa por parte nuestra es esto, que hay una ausencia de las prácticas filosóficas, pero cuando digo una ausencia de la práctica filosófica estoy diciendo dos cosas. Hay un divorcio, parece ser que ser docente no fuera necesario tomar una postura filosófica, y nosotros tenemos que tomar una postura filosófica al ser docente. Y por otra parte, parece ser que en la escuela y más en la primaria, el diálogo filosófico estuviera prohibido o negado. Es cosa loco, cosa difícil. Cuando es
es lo que favorece la conciencia crítica, que es lo que necesitamos nosotros. ¿Ah? Eso es lo que necesitamos. Y esto del maestro, el maestro que se revisa, el maestro que lleva el portfolio como si fuera un diario íntimo, el maestro que ve su práctica a la luz de lo que se alcanza en la escuela. Este revisionismo siempre requiere de una postura filosófica. ¿Ah? Incluso para evaluar se requiere una postura filosófica. ¿Qué vas a evaluar cuando evalúas? ¿Qué ves cuando me ves? Dicen ¿cómo se los divididos? Se silenció, profe, Tatá. Tatá, debes tener el micrófono apagado. Fíjate. Digo, ¿sabes por qué me pasa eso? Porque tengo el gato que me está manoteando y yo disimulo que estoy peleando con el gato que quiere upa y bueno, me apaga el micrófono. Miren, leí en un trabajo que hizo esta colega de Chiapas una frase que me parece completamente movilizadora. ¿Qué camino pedagógico debe construirse? Un camino, me invitan a pensar desde Chiapas, donde haya lugar para todas las voces y miradas, particularmente de los sectores más vulnerados, donde el yo y el vos se encuentren y construyan una sociedad notrificada. Y me parece realmente un desafío y me parece que es el camino correcto para salvar tantas ausencias, tanta quitada de derecho y tanto silencio que ha sufrido la ruralidad con todos sus agentes durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, y me faltaría hablar de la tradición oral, un tema que ustedes lo deben saber mejor que yo, porque todos sabemos que los chicos el primer contacto que tienen con sus creencias, con sus culturas, con la idiosincrasia de su familia es a través de la lengua, es a través de la tradición oral, de la lengua madre, ¿verdad? Pero más allá de eso, me gustaría que quedara claro que yo pienso y sueño con una escuela donde la construcción realmente fuera desde el nosotros. Y me pueden culpar de romántica, y lo acepto, aunque yo no le veo tanto sentimentalismo a esto, porque lo veo como una realidad, lo veo como un desafío que hay que transitar. Yo creo que si no terminamos con tanto individualismo, la soledad de proyectos en conjuntos es lo que nos va a matar, ¿no? Bueno, y yo acá estaría redondeando y quedo a disposición de lo que quieran. A ver qué dice la tradición oral, se va perdiendo, no lo alcancé a leer, si alguien me lo chusmea. ¿Por qué lo chusmeamos? Nos quedan 15 minutos. A ver los maestros y los profes qué tienen que decir. Liliana nos aporta, si quisieras decirlo, Liliana, sobre la tradición oral. ¿Te animás? Nos dice Liliana, la tradición oral se va perdiendo en mi territorialidad a pasos agigantados, concretamente, ¿no? Y antes Cuando es hermoso. A ver, sí. Antes nos había dicho Liliana, justamente, encuentro que no hay transmisión directa del conocimiento ancestral. Observo que se ha perdido el diálogo, por eso el docente como mediador y rescatista del saber ancestral. Tal cual, tal cual.
Con guardián de identidades tenemos que ser. Porque fíjense, cuando nosotros en la escuela nos hacíamos alguna actividad manual, por ejemplo, una vez enseñé a limpiar el vellón, un vellón de lana de oveja para prepararlo para hacer hilado, nos propusimos con los chicos, vamos a contarnos cuentos. Pero contarnos cuentos no eran cuentos de que uno supiera tipo la Caperucita Roja, no, la condición era, vamos a contarnos cuentos que te contaron en tu casa, vamos a contar que tu abuela no te contó, eran cuentos, eran leyendas y mitos que se hablaba, que vivían en el seno de la familia. Y las cosas maravillosas que uno saca de ahí, no se imagina. Nosotros hicimos un año una compilación y nos hicimos un librito que dejamos en la escuela sobre los mitos y las leyendas que circulaban dentro de nuestra comunidad, pero que circulaban como tesoro familiar, diría, ¿no? Porque había uno que había visto, había uno que había conocido, y era, qué sé yo, la bisabuela de fulano de tal, y era, o sea, uno podía hasta seguirle la tradición a esos dichos, a esa historia que los chicos compartían. Es maravilloso trabajar sobre tradición oral, porque aparte, vuelvo a repetir, es el primer contacto con la creencia y con la cultura que una criatura tiene, es la tradición oral. Porque acá no estamos diciendo la tradición oral versus lo escrito, es completamente diferente, es rico, ha sido Tata, silenciado, ¿sí? ¿Me permite, Tata? Sí, ¿cómo no? Uno de mis primeros trabajos en Beasley, yo soy docente de Beasley, tomé unas horas de espacio de opción institucional y ahí rescatamos mitos urbanos, ¿no? También propios de la localidad, fantasmas, apariciones, cuentos de cuentos. Pero yo ahora, en la actualidad, no puedo, es muy difícil, porque como que la tecnología los ha absorbido, ¿no? A los chicos. Y están todo el día con el celular. Por eso yo digo, lo que yo dije es una afirmación, pero ahora argumento una hipótesis. ¿Por qué se ha perdido el diálogo? Porque se van aislando. Entonces ya no tienen el contacto con el abuelo, con el tío, con los primos, con la naturaleza, porque cada uno se va encerrando, ¿no?, en una cápsula a través del celular. Entonces, la tecnología, todo perfecto, todo muy bien, para adquirir conocimientos y saberes, pero también como un elemento de distracción y de enajenación. Creo que el celular es para el docente un gran desafío. Y yo creo que los chicos que tienen su celular y lo llevan a la escuela o que tienen acceso a un celular, que no son todos, pero en alguna parte habrá que cada chico tiene un celular, tenemos que ser demasiado vivos para poder incorporarlo dentro de una práctica educativa. ¿Qué tal si las leyendas urbanas las buscas en Google, las compartimos, las analizamos y vemos cuáles son las nuestras, cuáles son las propias de América y cuáles son las importadas porque nos llegan de Europa, por ejemplo? Y lo vas a ver, por ejemplo, buscando los vampiros. ¿De dónde viene? ¿Viene Drácula? ¿Nosotros tendremos vampiros también? ¿Cómo será eso? No, sí, pero yo te digo desde otro lugar, para un lado es epistemología pura, la ciencia martillo. Si me sirve para bien, bárbaro, pero si me sirve para enajenarme, no me sirve, Tata. Y sí, son procesos. Son procesos de tiene que ser una herramienta, es un proceso. Miren, bueno, pero en este momento... Hablando de, ahora que dijiste, Liliana, vos de mitos urbanos, vieron, siempre me acuerdo de esto porque creo que todos conocemos la leyenda de la Llorona. Y cuando uno la pone a ver, en México existe la Llorona, y en el norte existe la Llorona, y en el sur también existe la Llorona,
Y entre nosotros también existe la Llorona, o sea que viste cómo se replican, pero cada uno tiene sus propias particularidades, y eso es lo bueno de ver las diferentes caras de la Llorona. Y fíjense, hagan este ejercicio, los invito a hacerlo, que la Llorona tiene la característica del dolor de quien la cuenta, ¿sí? Porque es la Llorona y el abandono van de la mano. Porque la Llorona es quien abandona, ¿no? Entonces son dos cosas muy sensibles, una madre, el abandono y el llanto. Y fíjense que en el diálogo de los chicos, la Llorona empieza a tomar la cara de quien lo cuenta, la voz y la historia de quien lo cuenta. Son riquezas que uno empieza a sacar de tanto escucharlos, ¿no? Bueno, y quiero compartirlo con ustedes. Quien sueña no es un ser del más allá, es más bien un ser terrenal como cualquier otro ser. Se sueña desde un contexto político, económico, social e ideológico. Y hay quienes preferimos soñar con el bienestar colectivo. Y créanme que yo prefiero soñar con el bienestar colectivo. Ha sido para mí un gran placer estar con ustedes. A mí me gustaría quedar a disposición de todas las dudas o de lo que quieran compartir. Me encantaría. Sé que Marcelo puede compartir mi mail o el contacto, así que, o incluso mi teléfono. Así que les agradezco muchísimo por estas 2 horas de gran atención. Gracias, querida Tatá. Realmente ha sido un placer, por lo menos en lo personal, escucharte. Y creo que el sentido de este módulo con el que Tatá nos ilustra tiene que ver justamente con mirar al conocimiento en su contexto, ¿no? Nos hemos propuesto abrir en este módulo la toma de conciencia de los contextos. Y cuando decimos territorio, y decimos territorio en ruralidad, estamos diciendo concreciones materiales, estamos diciendo actores sociales, estamos diciendo y estamos dando lugar a saberes, a recuperación de discursos orales, de mitos, de leyendas, de fábulas, etcétera, etcétera. De modo tal que, sin duda, bueno, Tatá ha seleccionado una serie de lecturas justamente para acompañar un poco esta mirada del territorio y esta mirada de los contextos, y lo que nos vamos a proponer un poco, les vamos a dar el tiempo para que ustedes puedan husmear esos materiales, y luego les vamos a proponer también un par de preguntas orientadoras para que sigan construyendo el portfolio en la línea de qué lugar ocupa el contexto, qué significa hablar de territorio en la educación rural, y cómo trabajar con esto que decíamos al principio de los conocimientos cotidianos de esos territorios en los proyectos curriculares institucionales del plurigrado. Creo que esto constituye un desafío más, que cada uno de ustedes, la participación de ustedes en las breves instancias que han podido ingresar hablando, y también las que han colocado en el chat, muchos de ustedes, da cuenta justamente de cómo tienen incorporado el contexto, y cómo el contexto en muchas veces, de alguna manera, voy a decir una palabra fuerte, es determinante a la hora de pensar el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestra aula de la ruralidad. De modo que contextos salteños, contextos pampeanos, contextos cordobeses, contextos sanluiseños, se van a ir cruzando y tejiendo esta preciosa trama, este tejido multicolor
de nuestra educación rural. Así que, colegas, los invitamos a revisar esta clase apenas sea subida, esta charla de Tatá, a mirar los materiales y a seguir pensando quiénes somos y cómo construimos nosotros, ustedes lo acaban de decir, esta profesionalidad acerca de la educación rural. ¿Cuánto tenemos nosotros que decir desde esta ruralidad hacia un currículum urbano, hacia un modelo de escuela que no es la nuestra, justamente, ¿no? De modo que muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar en este nuevo encuentro y seguimos viajando, en este caso, de la mano de nuestros territorios, de la mano de nuestros contextos, seguimos viajando en este precioso viaje que hemos iniciado por nuestra educación rural. Muchas gracias y nos seguimos viendo muy pronto. Estamos en contacto. Gracias, Gracias, profes, gracias. Bello, bello. Muchas gracias. Muchas gracias.